tardes y muchas gracias por venir. Yo soy Alfonso Abecia, iba a decir subdirector en funciones en estos momentos con tareas de director del Yuca, y aquí tenemos a Miguel Ángel Saz, que es el secretario. Le hubiera gustado venir a la directora del Yuca, pero ya no es directora María Martínez porque ha sido nombrada directora general de calidad ambiental del Gobierno de Aragón. Entonces, ha ascendido bastante, ¿no? Que está muy bien. Bueno, pues entonces vamos a cerrar este ciclo que hemos hecho aquí en Huesca con Pedro. Comento porque hay otra, estaba buscando su teléfono de la universidad y ponía Pedro, ¿no? Pere Bover. Leo un poco una reseña de Pere, que digamos que es nuestro único investigador propio del Yuca, ¿no? Porque él es Araiz, ¿sabéis? El programa Araiz del Gobierno de Aragón, que es un programa que ya lleva unos cuantos años, que son unos contratos de investigación para reincorporar, ¿no? Es así un poco para incorporar gente que está sobre todo en el extranjero. Y Pere vino pues de sus 4 años en Australia, ¿no? Que estaba allí perdido de la mano de Dios, ¿no? Entonces, Pere es licenciado en Ciencias Biológicas, especialidad de Zoología por la Universidad de Barcelona, doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad de las Islas Baleares. Ha realizado estancias postdoctorales en diversos centros de España, Estados Unidos y Australia. Sus inicios de investigación se centraron en aspectos morfológicos, morfofuncionales, paleoecológicos y de patrones de extinción de especies insulares fósiles. Hace 10 años se inició en la paleogenética de vertebrados gracias a un contrato Marie Curie llevado a cabo en el Australian Center for Ancient DNA en Adelaide. Y en el Institut Mediterrani de Estudis Avançats de Sporles en España. Digo mi interés porque esto está en primera persona, perdón. Su interés de investigación se centra en análisis combinado en morfología y genética de vertebrados cuaternarios y en el Yuca pues es el responsable del laboratorio de paleogenómica, que creo que nos va a hablar también de él y que es para nosotros pues un orgullo, ¿no? El tener ese servicio que tenemos ahora mismo en el instituto. Bueno, pues cuando quieras. Vale, muchas gracias. ¿Se oye? ¿Puedes bajar la luz de...? ¿Hablo desde aquí abajo, va bien? ¿O si pasan las diapositivas, pues aquí abajo me quedo? Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por asistir y muchas gracias a la gente que esté online. Vamos a hablar un poquito de paleogenómica, de lo que digamos lo que hemos estado haciendo en el laboratorio de paleogenómica. A mucha gente de paleogenómica, ¿esto qué es? Básicamente es la disciplina que estudia el ADN desde un punto de vista antiguo, es decir, de muestras antiguas. Y nada, para introducir un poquito qué es esto del ADN, porque alguno de ustedes no sabe qué es, pues básicamente, antes de hablar del antiguo, mucha gente seguro que le piensa en Parque Jurásico. Si alguien tiene alguna mínima esperanza de que esto sea verdad, pues ya le digo que no. Luego explicaremos un poquito más. Cada vez lo decimos con la boca más pequeña, pero es un no por ahora. Y básicamente el ADN es la molécula donde se almacena, o la estructura molecular donde se almacena toda nuestra información, nuestra de cualquier ser vivo. Y allí tenemos, pues, y además es la única herencia que nos queda de nuestros ancestros. Todo lo de las ganaderías y los palacios y demás no están, pero la genética sí, está en nuestro ADN. Y básicamente una estructura en doble hélice, simplemente diré algunas palabras por aquello de que suenen. Es una estructura tridimensional, evidentemente, en forma de hélice, en la que está formada por bases nitrogenadas, una ribosa, una desoxirribosa en este caso, y un grupo fosfato. Y estos complejos forman nucleótidos que básicamente tienen nombres un poco extraños. Dentro de la pirimidina están la citosina y la timina, y dentro de las purinas están la adenina y la guanina. Como he dicho, ahí se almacena toda la información genética, toda nuestra información de cualquier aspecto, y además es hereditario. Básicamente es para decir que miles de millones o millones de millones, billones de combinaciones de estas 4 letras, de estos 4 nucleótidos, nos proporciona la diversidad actual del planeta, actual y la pasada, evidentemente. A nivel de paleogenética, es decir, cuando hablamos de paleogenómica, la pregunta, bueno, ¿y de dónde salen las muestras? Pues evidentemente nosotros funcionamos con muestras
de animales que cualquier tipo de muestra que lleve más de 300, 200 años muerta. Luego explicaremos un poquito el porqué. Evidentemente, las muestras que más encontramos fácilmente porque fosilizan son huesos. Esto empezó con el tema de huesos, luego dientes. En los dientes se preserva muy bien el ADN. Hoy en día la gente persigue un hueso específico, que es el hueso petroso, que es el hueso donde se aloja nuestro oído. El petroso es un hueso tremendamente compacto y es donde se encuentra mejor, hay más cantidad de ADN por esto de ser un hueso tan compacto. Se me baja. Es que se baja. ¿Vale? ¿Ahora? ¿Va bien? Vale. También donde podemos encontrarlo respecto a animales, pues, o vertebrados, en los coprolitos. Los coprolitos es la forma educada de decir una cagadilla fósil. Y ahí también podemos sacar ADN no solo del animal que lo ha producido, sino también de lo que ha comido. También podemos obtener ADN de pelos. A veces hay muestras que fosilizan y los pelos fosilizan y son una buena fuente de ADN. De plumas, en concreto, un estudio que hicimos hace poco, que son plumas de guacamayos. Esta pluma en concreto tiene 600 años. ¿Vale? ¿Me lo quito? Sí, este yo creo que se oye muy bien, ¿no? Sí, mucho mejor. Vale, pues mejor. Evidentemente también podemos encontrar de cualquier resto animal, como cáscaras de huevo, por ejemplo, y hace relativamente pocos años se ha empezado a ver que se puede también obtener ADN del sarro dental. Es decir, si nosotros no cepillamos los dientes, se va acumulando placas, que son básicamente bacterias, y podemos sacar ADN de esas placas bacterianas y hacer un estudio de cambios de dieta. Esta foto en concreto es un estudio de cambio de dieta en poblaciones humanas antiguas. Evidentemente también se obtiene de animales momificados o de restos momificados. Este en concreto es una cría de 30 a 40 días de edad que murió hace 42.000 años. También ha salido aparecido este lobo modificado también en zonas de permafrost, en zonas donde el suelo está congelado y al quedar enterrados allí pues se conservan como si fuera un congelador. Y luego de individuos en etanol, ¿vale? Conservados en colecciones. El alcohol en este caso es un tigre de Tasmania. Que de hecho aquí les pongo estas dos porque estas son dos especies en una empresa privada está intentando de extinguir, es decir, volver a la vida. ¿Vale? Si quieren luego les interesa el tema, pues les puedo explicar, pero bueno, son de las especies, con su polémica evidentemente, pues son de las especies que se quieren volver a la vida, están extinguidas. Y a nivel de plantas, pues también fibras vegetales, semillas, granos de polen, en sedimento se puede también sacar ADN, en estructuras de cuevas como estalagmitas, donde los animales que han pasado allí han dejado sus restos y al depositarse carbonato cálcico, las capas de calcita, pues atrapan ADN y han conseguido también sacar ADN de allí, o igual el mismo sistema por crecimiento de las conchas de moluscos. También captura ADN y se puede tener tanto del animal como del ambiente. Simplemente para hacer un poco de historia, para explicar un poquito cómo, por qué tiene sentido tener un laboratorio de estas condiciones, decir que los primeros estudios donde se obtiene ADN de animales o de muestras ya antiguas o fosilizadas, en este caso eran tejidos momificados de una quagga, que era una especie de cebra que vivió hasta el finales del siglo XIX en Sudáfrica, fue extinguido por competencia con el ganado, pues se les disparó hasta que se la extinguieron. Y en el año 84 ya sacaron un pequeño trocito del genoma mitocondrial de una muestra de unos 150 años. Muy poquito después, Svante Pavo, ahora le hablaré de él, consigue ADN de una momia egipcia. En concreto, este trabajo luego se vio que era contaminación, pero parece que evidentemente se ha conseguido ahora conseguir ADN de momias egipcias, ¿vale? De unos 2.400 años. El Svante Pavo, todos los que trabajamos en paleoquímica estamos muy contentos porque el año pasado fue galardonado con el Nobel de Fisiología o Medicina
El elefante pavo es el que sonríe a la derecha, el de la izquierda que sonríe es un neandertal, y precisamente fue por ese trabajo, por la generación del genoma de neandertal, se le concedió el Nobel de Fisiología y Medicina. ¿Se acuerdan? La película de Parque Jurásico es del 93, y a raíz de las primeras obtenciones de ADN de muestras antiguas, se empiezan a publicar una serie de artículos, fíjense, en las épocas, 94, 95, hace 2 días, en los que se decía que habían conseguido ADN de muestras de dinosaurios. Estamos hablando de más de 60 millones de años. Evidentemente esto luego se vio que era bien contaminación humana, de la persona que tocó los huesos, o ADN bacteriano que está en todas partes. Entonces, a raíz de estos primeros estudios, y viendo que hay mucha contaminación y que es fácilmente contaminable una muestra antigua a nivel genético, se caracterizó muy claramente qué características tenía el ADN antiguo. Una de ellas es que está muy fragmentado, hay muy pocas copias debido a esta fragmentación, sufre un proceso de degradación, por eso está tan fragmentado. Le damos 2 nombres, que es depurinación y deaminación. Básicamente, cuando nuestro ADN se degrada o sufre algún tipo de error, tenemos los mecanismos de reparación. ¿Qué pasa cuando nos morimos? Pues que esos mecanismos de reparación dejan de funcionar y el ADN, dependiendo de las condiciones en que está, pues se degrada. Sobre todo en climas cálidos y húmedos, es lo peor, ¿vale? Se degrada muy rápido. Evidentemente, al haber pocas copias de ADN, se contamina fácilmente con ADN moderno, y la conservación, aquí les confieso que esto lo he ido cambiando cada año. Sí que había unos estudios teóricos que decían que el máximo tiempo en las mejores condiciones óptimas, el máximo de conservación era 1 millón de años. De hecho, los trabajos hasta hace 2 años, el trabajo más antiguo era un caballo conseguido en permafrost en Alaska de unos 700 o 800 mil años. Pero nada, es que en 2 años se han roto todos los esquemas. Hay gente que ha conseguido ya muestras de ADN de mamuts de Alaska de 1,2 millones de años. Y creo que fue el año pasado, en concreto, a principios de este año, que ya aparecieron, han hecho estudios de ADN en sedimentos de 2 millones de años, 2 millones y medio de años de Groenlandia. Es decir, que ese margen de tiempo cada vez se va ampliando. No sé hasta dónde llegará, pero ya son condiciones muy límite. Todo eso provoca que ya se empiece a hablar de cómo se debe trabajar en ADN antiguo. A principios, de hecho, los primeros trabajos ya diciendo, oye, señores, vamos a pararnos. Creo que el primer trabajo, donde hay un trabajo que dice, si vas a hacerlo, hazlo bien, que es del año 2000. Entonces, importancia, primero, espacios separados. Los laboratorios donde se procesan muestras antiguas tienen que estar separados de los laboratorios donde se procesan muestras modernas, y si puede ser separado lo máximo posible en el espacio. No hace falta 500 kilómetros, evidentemente, pero, por ejemplo, para explicar en nuestro caso, el laboratorio de ADN antiguo está en el edificio de Geológicas, que está aquí, y los trabajos post-PCR se hacen en el CIBA, en el Centro de Investigación Biomédica de Aragón, que amablemente nos dejan un espacio donde trabajar y donde hacemos una serie de trabajos. Y siempre vamos de menos ADN a más ADN. Es decir, el flujo de trabajo, yo primero por la mañana tengo que ir a este laboratorio y luego voy al siguiente. ¿Vale? Esto es tremendamente importante, porque en este laboratorio, por ejemplo, se amplifica ADN moderno y hay ADN flotando en todas partes. Y una de las cosas muy importantes que fue poder ponerlo en geológicas nunca se ha amplificado ADN. Entonces era un espacio limpio a nivel de contaminación de ADN. Fue ideal, está en el sótano, luego les enseñaré. Otro de los procesos que se estudió mucho es cómo entramos en el laboratorio. El laboratorio, esa mañana, o todos los que trabajamos allí, tenemos que ducharnos, ponernos ropa limpia. Ya en el laboratorio tenemos una especie de, como es ropa que se va a manchar de lejía, lejía es nuestro mejor amigo, desinfectamos todo con lejía, pues vamos con una especie de pijama, por decirlo de alguna manera, como un chándal. Entonces llegamos allí, nos ponemos el chándal y lo que hacemos es nos ponemos unos patucos, unas calzas de plástico, entramos y ya nos ponemos 2 pares de guantes, una mascarilla, el traje, trabajamos con un traje. Una vez que nos hemos puesto el traje, ya hemos contaminado el primer par de guantes,
nos lo cambiamos, nos ponemos otro, damos lejía y alcohol a unos visores, unas botas también de agua, hemos vuelto a contaminar los guantes, nos los cambiamos, nos ponemos un segundo par y encima otro tercer par, encintamos el segundo par en el traje para que no se mueva, para dejar el mínimo de exposición de ninguna parte de nuestro cuerpo al exterior, nos cambiamos pares de guantes, nos volvemos a poner los pares de guantes y entramos. Y trabajamos así. La verdad es que cuando la gente nos decía en la pandemia, yo llevo la mascarilla, qué agobio, llevo todo el día, ya estoy acostumbrado a ella. Entonces, de esta guisa vamos, ¿vale? Mucha gente dice, oye, ¿cuántos pares de guantes que usáis? Intentamos reciclar al máximo cualquier plástico y especialmente los guantes, pues lo que hacemos es que guardamos en unas bolsitas cada vez que no los quitamos, porque llevan un poquito de ADN. Digamos, a nosotros nos molesta, pero para trabajar en cosas donde no necesitas máxima pulcritud, como por ejemplo, yo lo cedo a la gente de paleontología, pues para trabajar con resinas o lo que sea, pues lo intentamos reciclar al máximo. Este es otro, una vez que ya sabemos cómo trabajar y en qué condiciones, uno de los factores importantes será cómo sacamos el ADN de un hueso, ¿vale? Simplemente aquí les pongo una diapositiva que es estupenda porque se ve muy bien toda la evolución que ha tenido lo que es trabajo de laboratorio a la izquierda, del laboratorio puro y duro, de la receta de cocina que usamos para sacar el ADN de los huesos, y vemos que desde el 84, que empiezan a aparecer los primeros estudios de ADN, hay un grueso, sobre todo hace 10, 15 años, donde se mejoran de forma increíble unos protocolos magníficos para poder obtener ADN y poder procesarlos. Este esfuerzo de trabajo de laboratorio de los últimos 10 años ha tenido que complementarse con un trabajo muy importante en bioinformática, en análisis de los datos que estamos generando. ¿Por qué? Porque aparecen nuevos métodos de secuenciación. La secuenciación simplemente lo que es ordenar estas miles de millones de combinaciones de forma que nosotros podamos leerla y determinar el orden. Eso nos va a, como pueden ver aquí solo hay 4 letras, eso nos va a permitir obtener muchísima información. ¿Qué hace esto? Pues lo hacen unos aparatos que han conseguido que si en el año 2003 el coste total de los proyectos que estaban detrás de conseguir el primer genoma humano se convirtieron en 2.300 millones de euros, 2003, hace 20 años, hace nada, 2.300 millones de euros, hoy podemos conseguir un genoma humano por 600, y depende, 1.000 euros. Es decir, ha cambiado muchísimo. Eso también tiene unas aplicaciones éticas y demás, pero bueno, que se ha abaratado muchísimo. Y el salto ocurre hace también relativamente poco, hace 15 años, con los secuenciadores en masa. Estos aparatos, en este concreto, son de la marca Illumina. Hay 2 o 3 marcas, o 4, pero esta se ha llevado, digamos, se está comiendo el mercado, que podemos conseguir muchísima información. Es decir, nosotros tenemos un botecito con nuestro ADN en lo que hay en esta muestra, y allí tenemos el ADN que hay en esa muestra. Y son pequeños trocitos de ADN que hay que leer, pequeñas palabras que hay que leer. Entonces, hay millones y millones de esas moléculas en nuestro tubo. Entonces, estos aparatos los van leyendo. Incluso pueden llegar las nuevas series más modernas hasta 52.000 millones de lecturas, de estas pequeñas lecturas, de estos pequeños trocitos de ADN que hay en nuestro ADN. Es una barbaridad. Estos son 16 teras de datos. Un ordenador medio actual y de los un poco más serios podemos tener almacenar un terabyte. Aquí estamos hablando de 16 terabytes en nada, unas pocas horas, o bueno, unas pocas horas, incluso un día o 2. ¿Vale? Es decir, ese es el salto que hemos tenido que hacer en tema de bioinformática. Generamos muchísimos datos que hay que interpretar, hay que filtrar y hay que interpretar y hay que analizar. Y ese es uno de los grandes retos hoy en día. Yo uso este ordenador para cosas muy básicas, pero ya necesitamos servidores y clústeres de supercomputación y demás. ¿Vale? Estos son el tipo de chips que se cargan y básicamente los secuenciadores interpretan fotografías. Esto es un pequeño, diminuto trocito de una célula de estas, de un chip de estos,
Y eso es, las máquinas simplemente van detectando los cambios en coloraciones de un punto determinado, cuando hay millones de puntos. ¿Para qué sirve esto del ADN antiguo? Bueno, pues podemos hacer muchísimas cosas. Identificar especies, identificar el sexo, lo podemos echar, podemos hacer análisis de palambientes, podemos estudiar qué han comido una especie, movimientos, bueno, patrones de extinción, análisis biogeográficos, es decir, si un animal, una población se ha movido aquí, ha desaparecido aquí, pero en otros sitios hay otra población. Podemos estudiar formas, morfologías, podemos estudiar adaptaciones fisiológicas, podemos estudiar sus parásitos, sus enfermedades y, evidentemente, el análisis forense, que es lo que conocemos, ¿no? más fácilmente. Es decir, y hay un largo etcétera detrás, cada vez más. Sí que verán que yo básicamente hablo mucho de animales, mi trabajo es básicamente en animales, no trabajo con humanos, pero sí que, digamos, es lo mismo, ¿vale? En humanos hay mucha más información, hay más donde comparar, entonces es más sencillo a nivel de comparación, no a nivel de computacional, que es también muy complicado. ¿Cómo nace el laboratorio? Bueno, este es nuestro logo y evidentemente es, aparte de mi llegada aquí con un contrato ARAID, para de hecho, iniciar esta línea aquí, tanto en Illuca como en la universidad como en Aragón, en el 2018, o sea, la verdad es que el laboratorio físico tiene menos años, pero digamos la línea se inicia hace 5 años con mi llegada y después de muchas reuniones y de intentar buscar un espacio, que el espacio está muy limitado en la Universidad de Zaragoza, Blanca Bauluz, que es la directora del Departamento de Ciencia de la Tierra y está en cristalografía y mineralogía, me dijo, oye, en el sótano tenemos un espacio, que es un taller almacén, que si te puede ser útil, vamos a sacrificarnos e intentar juntar 2 almacenes que tenemos y te dejamos un espacio para ti, ¿vale? Este es el espacio, está en el sótano, no es que se le quitaron las estanterías y demás. La verdad es que es un espacio estupendo, le dijimos que sí, teníamos el espacio, teníamos los metros cuadrados y ahora habría que buscar el dinero para construirlo. Pues gracias a una convocatoria de los fondos FEDER de la DGA y a través de la Universidad de Zaragoza, conseguimos un dinerillo para empezar a hacer los trabajos. Si diseñamos un laboratorio a partir de ese espacio, también con la ayuda y con inestimable ayuda de Paco Asensio, que es ingeniero técnico de la Universidad de Zaragoza, diseñamos cómo compartimentar esto. Ahora les explico las características que debe tener también un laboratorio de este tipo y allí nos lanzamos. Bueno, evidentemente unas obras y demás. Y para que vean, bueno, quitar el techo, me acuerdo de este día perfectamente. Es que ha sido muy divertido volver a recordar esto. Esto era el 2019, porque cuando llegué este día vi tan tubo colgando, él dijo, ¿y tú sabes dónde va todo? Y sí, no te preocupes, que está todo controlado. Entonces, instalación eléctrica, el sistema de ventilación. El laboratorio tiene 3 particularidades. Bueno, aparte de estar separado físicamente de otros laboratorios, sí que necesita estar compartimentado, de forma que separar lo máximo las zonas de trabajo. Se trabaja, hay, digamos, una sala de entrada más 2 zonas de trabajo, y en esa zona de trabajo solo se trabaja en una o en la otra, nunca en las 2 a la vez, ¿vale? Para evitar problemas de contaminación. Tiene un sistema de aire, presión de aire desde dentro hacia afuera, es decir, que hay un sistema de circulación de aire que expulsa todo lo que está flotando, lo saca hacia afuera y se recircula hacia otra vez el techo por sistemas de filtros EPA, que no pasa absolutamente nada, ni ADN. ¿Vale? Estamos respirando aire bastante puro allí. Y también tenemos un sistema de esterilización por luces ultravioleta que se disparan automáticamente cada noche 3-4 horas. ¿Vale? De hecho, los plásticos ya empiezan a estar amarillos de luz ultravioleta. Bueno, aquí ven el sistema de ventilación que está en la primera sala de entrada, de forma que los filtros se pueden cambiar sin tener que acceder a las zonas más limpias. Y nada, como fue evolucionando, sí que mantuvimos algunas zonas como la pollata y los fregaderos. Y luego, evidentemente, había que comprar también los aparatos con los que trabajar, no solo tener espacio, sino también todos los sistemas de campanas, centrífugas, hornos de incubación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale?
Y al final, pues nada, tenemos nuestro laboratorio de paleogenómica en lo que era el taller de cristalografía y mineralogía, y ahí que nos lanzamos. ¿Vale? Ya tenemos todo preparado y ahí que vamos. Nos planteamos una serie de objetivos de lo que debe ser este laboratorio. Primero, implementar estudios paleogenómicos en general para cualquier motivo, en mi caso en mi investigación inicialmente, implementar siempre la metodología más avanzada, especialmente la de laboratorio, es decir, y en eso lo hemos conseguido bien. Estamos trabajando con la tecnología, los protocolos más avanzados que pueden entrar, e incluso hemos puesto ahora, vamos a poner en marcha uno especialmente, lástima que no haya venido Lourdes, porque es un especialmente casi pensado para nosotros, pero también para los arqueólogos, en los que esto es una metodología destructiva, tenemos que hacer un agujero, romper un trozo para sacar un trocito de hueso. Pues hace nada, unos meses, se publicó un artículo con un protocolo en el que se sacó ADN de un pendiente de unos 18.000 años, sin romperlo, sin producirle ningún tipo de daño, y pudieron saber que era de un pendiente hecho de un hueso de un oso y que lo llevó una mujer. Es decir, eso fue, ya en eso también vamos a intentar avanzar. Debido a que mis inicios eran en morfología pura y dura, luego me pasé a la genética, sí que siempre intento potenciar que haya una combinación de ambos estudios, que no sean herramientas exclusivas, sino que sean en sinergia, trabajen en sinergia. Y así lo estamos haciendo, por ejemplo, con la estudiante de doctorado, Pilar Alfaro, que luego les hablaré de ella, con la que trabajamos en este aspecto, ¿no? También pretendíamos reivindicar el uso de información, no solo paleogenómica, sino paleontológica en general, para la gestión de especies actuales. Cuando se gestiona una especie actual, se hace una foto de lo que hay ahora, pero cada especie tiene una historia detrás y puede ser importante conocer esa historia para poder gestionarla de forma adecuada. Y por eso también queremos reivindicar este uso. Para nosotros también es muy importante transferir el conocimiento que ya hemos obtenido evidentemente a los órganos gestores de la naturaleza, pero también al público general, y por este motivo estoy aquí, porque creemos que es tremendamente importante. Usamos dinero público, algunas disciplinas es más fácil transferir este conocimiento, imagínense vacunas, biomedicina o tecnología, pues los que trabajamos en campos de ciencia básica, pues la mejor forma de transferir ese conocimiento es decir, oiga, estamos haciendo esto y estamos obteniendo estos resultados. Y también una cosa importante es ver que el laboratorio de paleogenómica de IUCA era un espacio común para diferentes líneas de investigación. Es decir, repito, estamos usando dinero público, esto es un espacio que no es mío, es de IUCA, la gestión de IUCA, pero en el que si alguien lo necesita bajo unas condiciones, el laboratorio es como un bebé que hay que cuidarlo muy bien, entonces lo hablamos, ¿vale? No hace falta tener 5 laboratorios para hacer lo mismo. Pues a principios de 2020, aquí mi colega Jaime Lira, que en ese momento fue uno de los proyectos en los que colaboré, luego se lo contaré, que es en de las casas del Turiñuelo, en Badajoz, pues que me ayudó muchísimo a organizarlo, porque él también tenía que usar el laboratorio, entonces pues nos juntamos los dos. Yo en ese momento también estaba metido en uno de los proyectos de los yacimientos de Atapuerca, pues preparamos el laboratorio, lo montamos, lo limpiamos, y cuando estamos a punto ya de empezar, que estamos todos contentos, vamos allá, pues pasa esto. Esto para todo, evidentemente, ya no solo, creo que el otro día lo he hablado precisamente con Jaime, ya no nos acordamos que estuvimos 2 meses encerrados. Esto paralizó, pues es como el tiempo. Esto paralizó muchas cosas y evidentemente en marzo de 2020 ya no nos acordamos, pero estuvimos 2 meses encerrados, tuvimos que ceder todos los EPIs, pero de forma evidentemente muy agradable poder ceder todos los EPIs a hospitales, todos aquellos monos, guantes, mascarillas que teníamos preparado para nosotros, pues lo cedimos a hospitales, evidentemente. Después vino una escasez muy importante de EPIs. Para que se haga una idea, una caja de guantes que nosotros pagamos a 3-4 euros, pues tenían un presupuesto de 20-24 euros. ¿Vale? Evidentemente hubo problemas para reactivos, especialmente aquellos relacionados con hacer PCRs, que nosotros hacemos al final del proceso. Y hubo una situación muy extraña, que nosotros usamos unas puntas en las pipetas para succionar y liberar el líquido,
que llevan un filtro, que es este filtro de aquí. Evidentemente no queremos contaminar un tubo con lo que pueda llevar la cámara de aspiración de la pipeta. Al volverla a soltar, pues que no contaminemos. Pues estas puntas con filtro no había. Tuve que parar el laboratorio 2 semanas. Hubo laboratorios en Estados Unidos, colegas, que dicen, hemos parado, no tenemos puntas de pipeta. Empezamos a pedir puntas de pipeta a mansalva a quien tenía. A esto le sumamos el canal de Suez, que ustedes se acuerdan, pero un barco quedó atascado allí. Incluso me acuerdo que un comercial me dijo, oye, igual tus puntas de pipeta están en ese barco. Entonces, ahora tengo puntas de pipeta, porque claro, llegaron todas al golpe, luego fueron llegando todas, tengo un armario lleno de puntas de pipeta que no hace falta comprar durante un tiempo. Y últimamente, lo que nos está pasando, y creo que estamos todos de acuerdo, que es que caro está todo. Para que se hagan una idea, hace una semana solicité un presupuesto de varios reactivos, pero uno de ellos me acuerdo que me impresionó porque el año pasado me costaba 90 euros, este año vale 150. Es decir, que los presupuestos hechos hace 2 o 3 años vamos a tener que pensar cómo lo hacemos porque no tenemos un incremento de un 30-40% como nos estamos encontrando. Les pongo esta diapositiva para decirles que nosotros inicialmente ahora estamos trabajando con genomas mitocondriales. Los humanos, bueno, todos los vertebrados tenemos 2 genomas, el mitocondrial y el nuclear. El mitocondrial es el que heredamos por vía materna. Hay algunas discusiones de que puede haber alguna influencia en algún genoma mitocondrial paterno que se cuela, pero normalmente es todo por vía materna. Todos nosotros tenemos el genoma mitocondrial de nuestras madres, idéntico, y que está en las mitocondrias de las células, en el citoplasma. Entonces, dependiendo de la célula, pues tiene un número mayor o menor de mitocondrias, pero cada mitocondria lleva su genoma. Entonces, puede haber entre 100 y 1000 copias del genoma mitocondrial. Es un genoma mitocondrial, es un genoma muy pequeñito, con muy pocos genes. Es decir, hay mucha más cantidad. Entonces, cuando trabajamos en ADN antiguo es lo que hay más, es lo más fácil de conseguir. De hecho, los primeros trabajos a principios de la década de los 2000, pues se centran en genomas mitocondriales, en comparación con el genoma nuclear, que hay 2 copias dentro del núcleo de cada célula. Es decir, cada célula puede contener de 100 a 1000 copias del genoma mitocondrial, pero solo contiene 2 del genoma nuclear. Y es mucho más grande y hay mucha más información, hay muchos más genes, ¿vale? En principio, todos los trabajos se centraron en el genoma mitocondrial, pero sí que ya el genoma nuclear ya es algo bastante habitual. Pero bueno, nosotros para empezar, digo, bueno, vamos a centrarnos en esto. Los primeros trabajos que iniciamos hoy lo he mirado, en julio de 2020. Llevamos básicamente 3 años y, como he dicho anteriormente, pues vamos a considerar varios tipos de proyectos. Proyectos en los que estamos directamente implicados, ya sea como investigadores principales o como investigadores científicos del proyecto. Proyectos en los que colaboramos e incluso luego estudios puntuales que hacemos exploratorios en vista a futuros proyectos. Entre los proyectos que se ha colaborado está el de las casas del Truñuelo, de este colega que les he hablado, de Jaime Lira, que era el responsable de la parte genética de 2 proyectos, de la conjunción de 2 proyectos, que era de las casas del Truñuelo. No sé si conocen el yacimiento, pero es un yacimiento del siglo V a.C., un yacimiento tarteso, en el que se encuentran en el patio de una antigua villa, de una antigua casa, un sacrificio de unos 50 animales, de los cuales 40 son caballos. Y están colocados, además, en posiciones anatómicas y ordenados, están articulados. Yo a veces lo he hablado con Jaime y me decía, ¿tú te imaginas que es tener 40 caballos en un espacio y empezar a matarlos? Es decir, evidentemente no va a darles más información porque es otro proyecto que no me pertenece, pero es un tema interesantísimo. Entonces, queremos ver aquellos que están colocados, o que quieren ver aquellos que están colocados en una determinada posición, si hay machos, si hay hembras, si hay coloraciones, si había algún tipo de patrón que permita explicar esto. Un segundo proyecto con el que colaboramos, y fue básicamente el muestreo, realizar el muestreo de sedimentos de un proyecto, el proyecto Pikachu, cuyas IP son Penélope González Samperiz y Ana Moreno del IPE, el CSIC, y en el que básicamente vinieron a muestrear sedimentos de lagos de Pirineos,
Vino Irene Julián, que es la estudiante de doctorado que lo está haciendo, y Sandra Garcés, que en ese momento estaba en Tromsø. Y vinieron a hacer. Aquí están encontrando también los resultados estupendos en cambios de composición faunística en base a sedimentos a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, digo, son trabajos suyos. Y también los pongo para explicar un poco lo que vendrá después. Digamos que esto a veces ha animado a más colaboraciones, ¿no? Y este es un trabajo que hicimos el año pasado. Juan Carlos Sillera, de la Universidad de Oviedo, me pidió si podíamos hacer unos análisis de una serie de pájaros. Él trabaja en un proyecto con pinzones, en este caso de islas de la Macaronesia. Las islas macaronésicas son Canarias, Azores, Cabo Verde, Madeira, no sé si me dejo alguna, y tanto fósiles como actuales. Y me pidió si podíamos echar un vistazo a unas cuantas suyas fósiles. Y la verdad que fue muy divertido porque son especies con morfologías que recuerdan más a una especie, pero realmente al hacerle genética están emparentados con otras. Es decir, aquí hay una serie de adaptaciones a dietas y demás que hacen que las morfologías se cambien. Hemos hecho estudios exploratorios desde guacamayos y pavos salvajes de yacimientos europeos del sur de Norteamérica, de Estados Unidos, con gente del museo en Arizona. Hemos trabajado con un pequeño conejo fósil de Cerdeña. Los colores son en verdes, que han funcionado, en rojo, que no han funcionado, y en naranja, que ahí estamos. Pero bueno, seguiremos trabajando. Hemos trabajado con bucardos de yacimientos de los Pirineos. Tengo un especial cariño a este proyecto. De hecho, hace el año pasado o hace 2 años diseñamos un proyecto que al final no se concedió y en el que me hace muchísima ilusión porque hicimos un equipo muy majo para trabajar desde diferentes aspectos, tanto arqueología como paleontología como ecología, y en el que está implicado Ricardo García González, que es investigador ahora jubilado del IPEJACA. Una serpiente que apareció en las Canarias, estamos hablando siempre de fósiles, que desgraciadamente no ha tenido contenido de ADN. Hemos hecho alguna prueba con ciervos ibéricos y también insulares, a través de un proyecto puente con Beatriz Azanza, investigadora del área de paleontología de la Universidad de Zaragoza, que se va a continuar con un proyecto Marie Curie de una persona que se va a incorporar en septiembre, ahora también le llamaréis. Hemos analizado también un lince de la cueva cereal, que está cerca de Daroca, y también hemos realizado análisis de sedimentos de yacimientos arqueológicos de Aragón, con Lourdes Montes, con la gente de los primeros pobladores, Rafa Domingo, Pilar Utrilla, y algunos más que tenemos en cartera, pero que mejor no decirlos por ahora porque son trabajos muy preliminares que igual prosperan en algo más, ¿no? Que fructifican en algo. Simplemente, por lo que respecta al conejo de Cerdeña, pues había discusión si Prolagus, que es este punto de aquí, estaba dentro de la familia Ocotónidos y debía ser una familia aparte de los lepóridos, que son los conejos liebres. Estos son las picas, que esos son como unos conejillos con las orejas muy cortitas. Y lo que podemos ver es que posiblemente es una familia aparte y que está muy más emparentada con los ocotónidos. Bueno, es un trabajo que estamos yendo. Respecto al bucardo, pues nada, saben que aquí tenían el bucardo hasta el año 2000, cuando a Celia aparentemente le cae un árbol encima en Ordesa, y se acabó la subespecie pirenaica del bucardo, que es bucardo de la subespecie pirenaica. Y por ahora les puedo decir que tenemos 5 genomas mitocondriales completos que van desde los 6.000 años hasta los 48.000 años, que es bastante sorprendente los de 48.000 años, porque además es una información de máximo glaciar y que nos permitirá entender un poco cuáles son los movimientos poblacionales de esta especie. Son análisis muy preliminares. Y el lince de la cueva federal, pues básicamente con Julia Galán, que actualmente está en la Universidad del País Vasco, pues la pregunta era si era un lince boreal o si era un lince ibérico, y es un lince ibérico. Proyectos con implicación directa por parte nuestra, no voy de tiempo. Básicamente, pues como les he dicho, el del yacimiento de la Sierra de Atapuerca está básicamente centrado en la tesis de Pilar Alfaro. Ahora hablaré un poquito un poquito de información. Hemos tenido un proyecto
interesantes. De hecho, de San Mallorquín, pues uno, me encantan las faunas insulares, entonces hemos mirado el origen de los primeros pobladores humanos. Ahora les explicaré algunos resultados. Pretendemos estudiar también marcas evolutivas en un pequeño bóvido, una pequeña cabrita que vivió en las Baleares hasta hace 4.000 años, cuando llegaron los primeros humanos. Y este proyecto no podré contarles nada porque acaba de empezar, también del gobierno balear. Básicamente pretendemos dar ese componente histórico a la gestión de especies actuales. Otro con el que estamos implicados es en un estudio también de dinámica de pastos en Ordesa. También es un proyecto que acaba de empezar, por lo que tampoco diremos demasiada cosa, que lo lidera Penélope González Amperiz del IPE. Y hemos conseguido ahora recientemente, que todavía no hemos empezado, un proyecto del Plan Nacional. Ya les había hablado de los pájaros que se había hecho con pinzones, aquí queremos trabajar con muchas más especies. Para ir rápido, dentro del proyecto de Atapuerca, pues se ha aplicado un articulillo en el que hemos identificado, bueno, aparte que se han hecho otras cosas a nivel de morfología, como les he comentado, pero sí que a nivel genético hemos podido identificar una especie que no se había identificado en el yacimiento del Mirón, y eso tiene unas implicaciones muy importantes a nivel de entender los paleoambientes. Los topillos, que son estos grupos de género Microtus, estos pequeños roedores, se usan como fósiles directores, es decir, nos permiten identificar si están allí, es porque, imagínense, que la presencia de una determinada especie indica que hay una zona, un punto de agua cerca. Es decir, o que esa otra especie pues nos indica que había un clima más cálido o más seco. Entonces está estudiando a este nivel. Aquí nos estamos encontrando, bueno, empezamos a tener resultados muy interesantes, tanto de faunas de Atapuerca como del Mirón, y aquí nos encontramos con grandes problemas. Uno de ellos es que a nivel genético actual se ha estudiado muchísimo, evidentemente la especie humana, luego van determinados grupos, sobre todo de especies de ganado, y luego algunas otras especies. Pero todo lo que es pequeñito y tal, pues no se ha estudiado demasiado. Y tenemos muy poco con lo que comparar. A veces generamos genomas mitocondriales de especies, incluso de especies actuales, pero en formas antiguas de especies actuales de las que no hay un genoma mitocondrial. Entonces es curioso que tenemos un genoma mitocondrial antes de un individuo antiguo que de un actual. Y eso es un problema que nos estamos encontrando tanto con estos grupos, que son albicolinos, y ahora nos lo hemos encontrado últimamente en otro grupo de roedores, que son los sigmodontinos, que hay 400 especies actuales y hay 6 genomas mitocondriales. Entonces, tenemos que a veces incluso generar genomas nuevos de especies modernas o de grupos de individuos modernos para poder estudiarlos. Y luego lo que nos encontramos muchas veces con una confusión taxonómica de algunos grupos zoológicos. Es decir, cuando mucha gente se lía a describir especies por pequeñas diferencias, esto a veces a nivel genético pues, no es así, son lo mismo. Respecto al proyecto de los primeros pobladores de Mallorca, decirles que los primeros humanos llegan a Mallorca hace unos 4.000 años, seamos estrictos, 4.000 años. Hay dos hipótesis. La hipótesis más lógica es que vinieran de la península ibérica por cuestión de proximidad, pero a nivel arquitectónico y a nivel cultural, en cerámica y las construcciones que hacen estos primeros pobladores en las Baleares, se asemeja mucho más a unas culturas que vienen en el sur de Francia. Pero la genética, que es un artículo del 2020, estudió 3 individuos y realmente confirmó que parecía que venían de la península ibérica, pero no sabían de dónde. Entonces pensamos, oye, ¿por qué no hacemos una cosa? Bueno, aquí viene del sur de Francia, con unas estructuras muy similares, y los arqueólogos nos dicen que la cerámica es prácticamente idéntica, ¿vale? Entonces dijimos, oye, pues ¿por qué no miramos la genética de los animales que traen los primeros pobladores? ¿Nos puede ayudar? Entonces, los primeros que traen son perros, cerdos, ovejas, vacas, cabras entre los domésticos, y traen otras 2 especies de roedores, el lirón careto y el ratón de campo, que parece que no lo traen adrede. O sea, traer adrede un ratón parece extraño, parece que ha pasado en algunos casos, pero nosotros, digamos, les debo confesar que mi esperanza está más en estos 2, porque es algo natural, no es algo que viene de un intercambio que puede haber de especies domésticas que han intercambiado o incluso han criado, etcétera. El perro, solo teníamos una muestra de un perro, solo no ha funcionado, no tenía ADN, y sí que hemos obtenido
genomas mitocondriales de varios individuos de cada especie, pero no nos aportan información suficiente por ahora, es decir, como les he dicho, vamos a nivel mitocondrial, que nos permitan identificar orígenes claros. Sí que podemos decir que todos son de grupos muy antiguos, de grupos mitocondriales muy antiguos, es decir, son razas antiguas, muy antiguas, y ahora vamos a tener que dar el salto. Si bien el proyecto se acababa con los genomas mitocondriales, pero creemos que hay suficiente información y muy interesante, especialmente con la cabra, para dar el salto a genomas nucleares y estudiarlos un poco más a fondo. Y por eso estamos un poco todavía en ello. Respecto a los roedores, decirles que si miramos el Liomys el lirón careto, dentro de Europa hay diferentes, del Liomys quercinus, que es el lirón careto, hay diferentes grupos poblacionales, más o menos con una distribución geográfica pues de Italia y la zona de los Balcanes, más centro de Europa, etc. Y hay un clado, un grupo que es el ibérico, en el que están muestras portuguesas, este color verde claro, estos son muestras españolas en color rojo o francesas en color azul. Aquí no podemos decir demasiado porque la muestra moderna, que es este de aquí, pues está dentro del grupo, está muy similar a las españolas y las francesas, por tanto vamos a tener que trabajar un poquito más también en eso. Hay poquísima información, estamos hablando de un pequeño trocito del genoma mitocondrial. Genomas mitocondriales del Liomys hay 4, uno alemán y 5, uno alemán y 4 andaluces. Claro, el nuestro se parece más al andaluz, pero para intentar tener el máximo de muestra miramos secuencias de otro gen y vimos que por esta parte parece que sería ibérico, pero tampoco lo podemos asegurar porque hay muestras de Francia, del sur de Francia. Pero si miramos lo mismo en el ratón de campo, allí encontramos también varios grupos poblacionales, que bueno, depende de la zona, ¿no? Hay unos que son los africanos, otros que son del centro de Europa o del norte de Europa, y estos son los periféricos y estos son los del centro de Europa. En el centro de Europa se engloban, se consideran centrales, el clado central, ahí están los españoles, los ibéricos. De hecho, nuestro moderno cae con los ibéricos y 2 de los antiguos también caen con los rojos. Este otro negro aquí, que parece que cae con los rojos, realmente cae en el grupo de los verdes, que son los periféricos, se llaman periféricos. Y en concreto nuestro cae con un individuo de Francia y otro de Suiza. Entonces ahí sí que ya empezamos a dudar, bueno, tenemos un individuo que viene de muy lejos. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que los humanos trajeran adrede ratones de poblaciones diferentes? Fueron dos introducciones diferentes, llegaron de forma diferente, pero vamos, ahí, o quizás es que no tenemos información, pero realmente este grupo también está en la península. Entonces, también estamos trabajando, pues esto sí que nos indicaría, cuidado, que igual no son ibéricos, que pueden ser que vengan del sur de Francia. Vamos a seguir trabajando con ello. El otro de los proyectos en los que estamos metidos es el estudio de faunas insulares, en concreto de esta cabra que les he comentado de Mallorca y Menorca, que se llama Myotragus balearicus. Las faunas insulares a mí me apasionan, es lo que he trabajado casi siempre, por eso ahora aparte de mamíferos luego me pasaría a pájaros insulares, porque las islas son laboratorios naturales de la evolución. Tenemos estos espacios cerrados en donde pasan muchas cosas y no hay influencia externa de ningún otro tipo. Nuevamente las faunas, en general todos los organismos, ¿no? Pero especialmente los animales que viven en condiciones de insularidad tienen unos cambios de tamaño muy espectaculares, los grandes se vuelven pequeños y los pequeños se convierten en muy grandes. Hay una pérdida de la capacidad de dispersión. Ahora les he dado un ejemplo, pero el ejemplo más moderno es estos cormoranes que no tienen alas en las Islas Galápagos, que no pueden volar, suele ser bastante común. Hay cambios en locomoción, cambios en la forma de, ahora les enseñaré alguna diapositiva, cambios de comportamiento y cambios fisiológicos, ecológicos y morfológicos. Es decir, se generan auténticas quimeras, ¿no? Que llaman quimeras del pasado. Ejemplos rápidos. En Cerdeña había un elefante, esto es un elefante que medía 80 centímetros a la cruz y esto es una cría. Es decir, elefante. Esto es para que vean, esto es un molar de un mamut y esto es un molar de estos elefantes. Dramática reducción de tamaño. A mí las faunas insulares me encantan. Y el otro día vengo a hablar de faunas insulares. Con los pájaros igual. Hay también un incremento de tamaño. Esto es un dodó, un pájaro, una
emparentado con las palomas, pero de 10 o 15 kilos a volador, que vivió en las Islas Mauricio hasta hace nada, muy pocos cientos de años, cuando lo extinguieron. Esta es otra especie que se intenta extinguir. Esta misma empresa está pensando en el mamut, en el tigre de Tasmania y en el dodo. Este, por ejemplo, es un kakapo, que es un loro volador nocturno de Nueva Zelanda, que está en peligro crítico de extinción. No me acuerdo cuántos había hace poco, pero unos 60 y algo, que están intentando salvarlo. Y aquí están, por ejemplo, los moas o los pájaros elefantes, que son grandes aves enormes, como imagínense avestruces enormes voladores, de 3 y 4 metros de altura y de 150 o 200 kilos, que vivían en Nueva Zelanda. También se extinguieron hace unos pocos cientos de años. Y también hay cambios en forma de locomoción. Esto es un murciélago de Nueva Zelanda, mistacina, que se alimenta a veces en el suelo, cazando insectos en el suelo y no volando, o también cambios de locomoción como las famosas iguanas de las Galápagos, que una iguana nadando uno no se lo espera. En las Baleares tenemos nuestro ejemplo, que es esta pequeña cabrita que vivió en Mallorca y Menorca desde hace 5 millones de años hasta hace 4.000 años, cuando los humanos las extinguen, o se creemos nosotros. Era una cabra que medía unos 50 centímetros de altura. Tenemos un adulto que mide unos 20 centímetros, que era un chiquitín, con unas características muy peculiares, con una visión frontalizada y con una reducción del número de dientes. Las cabras tienen 4 incisivos y luego tienen 3 molares, 3 premolares y 3 molares. Entonces fue reduciendo hasta que solo quedó un único incisivo y de crecimiento continuo, como las ratas. De hecho, miotragus significa cabra rata. Y también una reducción de los dientes. Una serie de características que en general oscurecen las reacciones filogenéticas a nivel morfológico, y por eso tiene que entrar la genética. Para que también vean, estos son metápodos de esta pequeña cabra. Esto es un fémur comparado con los de ovejas o de cabras. ¿Vale? Una reacción muy brutal de tamaño, con también aquí una serie de particularidades fisiológicas de las que hicimos el genoma a través de genoma mitocondrial, y vimos que su pariente, con cierta discusión, pero su pariente más cercano era Budorcas tachycolor. Entonces, ¿qué es Budorcas tachycolor? Pues es este animal que vive en el Himalaya. Entonces, ¿cómo puede ser que una cabra que es endémica de las Baleares, se extinguió hace 4.000 años, sea pariente de esto que solo vive en el Himalaya? Entonces, ahí tenemos una serie de dudas a nivel de registro, a nivel de movimientos poblacionales, que habrá que seguir mirando. Pero estamos hablando de una especie que es esta línea de aquí arriba, ¿vale? Y en Mallorca. Llega hace 5 millones de años, tenemos el registro muy completo de toda la línea evolutiva de esta especie. Tenemos individuos más grandes que vemos que se van reduciendo el tamaño, van perdiendo dientes, por decirlo rápido, hasta que hace 4.000 años se extingue. Quedan aisladas. Las Baleares hace 5 millones de años estuvo conectada con la península ibérica, el Mediterráneo se deseca, se generan valles y puentes de tierra y valles, por lo que determinados animales pudieron cruzar. Por movimiento de tectónica de placas se vuelve a abrir el contacto entre el Atlántico y el Mediterráneo se inunda y ahí queda aislada esta cabra hace 5 millones de años hasta hace 4.000 años. Durante este espacio hay cambios climáticos los que queramos. Desde pasar a un sistema climático tropical a uno mediterráneo, mucho más seco, y después durante las glaciaciones del Cuaternario, cambios muy importantes de condiciones frías y secas a más cálidas y más húmedas. Ante un cambio climático uno puede hacer 3 cosas, que es irse, morirse o adaptarse. O te vas, o te mueres, o te abrigas. ¿Vale? Pues entonces estamos hablando de una cabra que no podía irse, estaba rodeada de agua, no podía irse. Aparentemente no se extinguió durante 5 millones de años, excepto los humanos que acabamos de rematar el trabajo. Entonces solo había una manera que era adaptarse. Y eso es lo que queremos mirar. A nivel genómico, si podemos detectar marcas que nos permitan ver a nivel genético qué evolución o qué adaptaciones podría haber tenido, aparte si hay casos de consanguinidad, ¿no? Las hibridaciones están en un espacio muy cerrado en muchas cabras y posiblemente segundantes. En estos momentos tenemos, lo hice este fin de semana por cierto, y recibimos datos de secuenciación, tenemos 4.000 millones de secuencias de estas pequeñas lecturas que nuestros aparatos nos dan. 4.000 millones. Vamos a tener que poner en marcha todos los servidores para poder trabajar en ello. Pero eso es otro de los proyectos que tenemos
especialmente tengo mucho cariño a este proyecto. Y el proyecto que nos han concedido es básicamente lo mismo, pero con pájaros, e incrementando aparte más poblaciones, no solo una especie, sino otras especies, diferentes poblaciones, y ver si se repiten las pautas evolutivas que puedan pasar en una especie en otras. Y también detectar procesos de adaptación, si hay mecanismos ya de que empezamos a ver pérdida de capacidad de vuelo y adaptaciones fenotípicas, es decir, adaptaciones morfológicas a cambios por el hecho de vivir en una isla. Para ir finalizando, decirles que en estos momentos, a nivel de genómica, el laboratorio lo conformamos, aparte de mí, tenemos a Vanessa Villalba Mouco, que tiene un contrato postdoctoral, Margarita Salas, que en estos momentos está en el Max Planck, en Alemania, y que estamos tremendamente contentos porque le ha concedido un contrato a Ramón y Cajal, es decir, que ya parece que se va a consolidar como investigadora, posiblemente fuera de Aragón, pero estamos tremendamente contentos. Si les gusta la paleogenómica humana, les recomiendo que la sigan porque va a hacer ruido. Pilar Alfaro, también otra investigadora muy brillante, muy joven, que está empezando, lleva unos pocos años, y que es la que está trabajando, tiene un contrato predoctoral FPU, y está trabajando con los topillos de Atapuerca de la Cueva del Mirón. Y a Flavia Strani, que ha conseguido una Marie Curie, que es la que se va a incorporar en septiembre y que va a estudiar el tema de los ciervos, y que la hemos puesto así de espaldas porque todavía no se ha incorporado. Cuando se incorpore le haremos una foto de perfil. Bueno, pues nada, pues esta aventura ha sido gracias, evidentemente, a la gente que me paga y al IUCA, al que agradezco, a su junta directiva, que tiene un compromiso muy importante con el laboratorio, y la verdad es que uno se siente muy cómodo trabajando así, a los que pusieron dinero para el laboratorio, evidentemente, el Gobierno de Aragón a través de fondos FEDER y el Grupo Aragosaurus al que pertenezco, un grupo reconocido del Gobierno de Aragón. Y hay muchísima gente. La verdad es que me he sentido siempre muy apoyado a nivel de otros grupos muy relacionados o menos relacionados con mi línea de investigación. Evidentemente hay dos nombres, no me atrevería por nombres, alguno, entonces he puesto los grupos, excepto algún caso muy concreto, pero sí que mencionar dos nombres: Gloria Cuenca Vescós, que cuando yo llegué aquí era la directora de IUCA, ahora es vicerrectora de transferencia, y que fue, digamos, la que me apoyó sobre todo en los inicios, y evidentemente Blanca Bauluz, que es gracias a ella donde pudimos encontrar un espacio donde construir el laboratorio. Gracias a estas dos personas, literalmente, gracias a ellas estoy aquí, literalmente, si no es posiblemente ya no estaré aquí, ¿vale? Evidentemente el equipo de dirección de Miguel Ángel y Alfonso, junto con María Martínez y en aquel momento Gloria, pues que siempre han apoyado, y la administración de IUCA, evidentemente Jacqueline, en aquel momento Cristina Zarazaga, que vivió todos los avatares de la burocracia para montar el laboratorio, y las dos personas que están ahora, evidentemente. Y todo un montón de gente que de alguna manera nos están echando una mano y que hacen que esta aventura sea posible. Y evidentemente, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Bueno, muchísimas gracias, Pere, y que trabajaremos con los dos micrófonos, y bueno, agradecerte la charla tan interesante que nos has dado sobre un tema que, siendo un tema muy específico como es el ADN, yo creo que en la charla se ha visto también el carácter multidisciplinar que tiene, ¿no? Que es uno de los espíritus del Instituto Universitario de Ciencias Ambientales, porque hemos visto ejemplos que van desde la arqueología a directamente la conservación de especies o distribución mundial, o procesos relacionados con la evolución de estas especies, ¿no? Por lo cual, a mí me ha sorprendido también ese carácter tan transversal que puede tener una disciplina que seguramente es tan específica como esta, ¿no? Y que además necesita de, pues lo que has comentado, de un laboratorio y también de unos procesos de cálculo pues ingentes. Hablábamos de 4.000 millones de secuencias que había que procesar para un proyecto, ¿no? Sí, sí. Me parece especialmente interesante. Vamos a abrir una sesión de preguntas, y esperad a que os dé el micrófono para preguntar, porque si no, no nos oyen en casa. Y también hay abierto un chat desde casa para hacer preguntas, y cuando haya un par de preguntas, pues ya las transmitiré por aquí. Entonces, bueno, la primera pregunta, por favor. ¿Cómo distinguís el ADN mitocondrial del nuclear por tamaño?
No, el tamaño es el mismo. Es decir, bueno, no quería entrar en esto, pero bueno, nosotros cuando obtenemos todos estos millones de secuencias, hacemos un proceso que se llama mapeo. Es decir, básicamente cogemos un genoma de referencias. Por ejemplo, imagínense que tenemos el lince de la cueva esta federal. Pues cogemos un genoma mitocondrial de un lince y lanzamos todos estos millones de secuencias a comparar con esta referencia. Es decir, el programa lo que hace es, le ponemos unos parámetros que no hace falta que sea idéntico porque debemos respetar mutaciones que pueda haber. Entonces coge una lectura, una de estos millones, y mira, a ver, esto se parece, sí, entonces este queda aquí. Esta se parece, no, la descarto. Esta se parece, no, la descarto. Entonces se parece aquí. Entonces lo hace millones de veces. Si mapeamos a un genoma mitocondrial, evidentemente obtenemos el genoma mitocondrial, pero podemos también mapear el genoma nuclear y ahí también está el mitocondrial. Es decir, que depende a lo que mapees. Nosotros no podemos decir, este es un genoma, no, tenemos que usar una referencia, una comparación. Por eso les he dicho que muchas veces nos encontramos que no tenemos con qué comparar, incluso con especies actuales. Digamos, nosotros nos nutrimos de las referencias que tenemos ya publicadas de especies modernas. Y por eso lo sabemos. Por eso, si es decir, uno puede trabajar intencionadamente con genomas mitocondriales, o en este caso, el tipo de trabajo de laboratorio que yo tengo, puedo trabajar con las dos. Pero hay otros trabajos de laboratorios que solo buscan específicamente eso, o zonas muy concretas del genoma nuclear. Pero básicamente es porque es a lo que comparamos. ¿Alguna otra cuestión aquí en la sala? Muchas gracias, Pere. Una pregunta igual muy naif, muy infantil, ¿no? ¿Podría ser que el lirón careto y el ratón lo hubieran llevado como mascotas? No sé, sí, igual es... Sí, es una pregunta que de hecho he hablado con Luis de Monde y con Rafa Domingo. Me comentaba, no me acuerdo exactamente en qué momento de la historia, pero sí que detectan que los transportan. Podría ser, pero ya no estaba hablando de animales domésticos, sino que los transportan de forma intencionada. Podría ser, evidentemente no lo descartamos, pero entonces no hay un registro de que eso haya pasado en ese tiempo. Sí que en otras culturas, pero no en ese tiempo. Porque, bueno, siempre he sabido que roedores han ido en barcos, ¿no? Sí, las ratas. Pero un lirón careto, ¿no? Exacto. O ratón de campo, no son especies que digas, son especies comensales de los humanos que están ahí. Quizás el ratón de campo, no, ni así, porque es más el ratón doméstico, ¿no? Mus musculus o mus spretus. Pero estas especies son especies más de ambientes salvajes, que dices... O como alimento. Teniendo cabras, vacas y demás, a no ser que sea alguna cosa, una frigolite de estas. Y respecto a hablabas que teníais por cerdos, ¿hasta qué punto puede ser útil tener toda la información genética de razas autóctonas actuales españolas? ¿Eso lo tenéis? ¿O para poder comparar con razas, sobre todo razas autóctonas muy antiguas que todavía perviven, ¿no? Sí, a eso vamos a ir. Es decir, pero claro, a nivel mitocondrial, la verdad es que eso sí que está súper estudiado. Bueno, tú trabajas con especies de ganados, entonces sí que las especies domésticas se han estudiado mucho también a nivel antiguo, porque se busca cuándo fue el momento de domesticación, si ha habido cambios a nivel de domesticación. Entonces, ahí lo podremos hacer. El problema es que podremos compararlo, por decirlo de alguna manera, pues que es una raza antigua que actualmente está en el norte de Italia, que se parece. Eso no significa que las cabras de América vengan de allí. Entonces, sí vamos a tener que buscar el componente antiguo, lo que he dicho antes, buscar no solo la fotografía actual, sino que vamos a tener que buscar más atrás. Y de hecho, este proyecto, que ya está acabado y que era la intención, queríamos que sería mucho más sencillo y mucho más que sencillo, que sería rápido. Es decir, los resultados van a ser estos, y que serán fáciles de interpretar, pero no, es que nos ha abierto otra puerta. Nada de antiguo suele pasar, que cuando tú crees que tienes un resultado, la gente dice, oye, ¿puedes mirar esto? Sí, lo miramos. Y tú dices, sí, pero es que esto te abre otra puerta. Y la gente, ¿pero tiene el resultado yo? No, porque tenemos que abrir otra puerta. Y este es uno de estos. Vamos a tener que empezar a abrir puertas porque efectivamente vamos a tener que buscar mucho más. Y de hecho, aunque el proyecto se haya acabado, vamos a buscar muestras de todo lo que es el levante de la península ibérica, de estos grupos taxonómicos, de vacas, cabras, cerdos y demás, para poder compararlos.
pregunta más? Yo tengo una pregunta que igual es un poco extraña. Vamos a ver. El viernes pasado estuve en una charla que se dio sobre especies invasoras. Y se hablaba de que muchas de las especies invasoras, cualquier tipo de especie, pero yo estaba pensando sobre todo en microfauna y en aves, fundamentalmente. Lo digo por la movilidad que tienen. Son especies fundamentalmente termófilas, es decir, que se están desplazando en latitud debido a las variaciones en las temperaturas relacionadas con el cambio climático, ¿no? Y yo he trabajado en paleoclimatología, sobre todo en el último milenio, pero es una cosa que me gusta mucho, la paleoclimatología en general. Y yo la pregunta era ver si algunas de estas especies que consideramos invasoras no son especies que se han movido en momentos más cálidos o más fríos y que realmente en algunos casos están ocupando el espacio, no es que fuera suyo, sino que ocupaban en la antigüedad. En la antigüedad, hablando como antigüedad el Holoceno, porque en el Holoceno ha habido cambios climáticos de la entidad suficiente como para que pudiera haber desplazamiento de especies, ¿no? Es decir, saber si estos estudios de ADN antiguo podrían ser utilizados para ver hasta qué punto algunas especies que ahora podemos considerar invasoras, porque están variando hacia el norte su distribución, no son especies que en otros momentos ya se han asentado aquí especies o especies con una carga genética similar a la que podía haber anteriormente, ¿no? Sí. Digamos, esto incluso se puede hacer sin hacer genética. Es decir, la gente, arqueólogos y paleontólogos que trabajan con yacimientos, dependiendo de la cronología, ya pueden detectar a nivel morfológico, oye, pues esta especie estaba aquí. La genética lo que te permite es encima detectar las poblaciones. Entonces, sí, evidentemente, eso es lo que pretendemos, ¿no? Es decir, no vale en gestionar algo quizás de alguna forma muy radical, y el ejemplo va a ser, me temo que va a ser la cabra de Mallorca, que nos va a generar algún disgusto, pero evidentemente sí, es decir, hay que mirar hacia atrás. Que no esté ahora no significa, y que lleguen, lo que tú dices, no significa que no estuviera antes. Entonces, paleontología, arqueología, tienen mucho que decir, y si encima queremos ya identificar efectivamente poblaciones, o si es una población que desapareció, está en una otra parte, lo podemos hacer nosotros a nivel genético, si esa muestra conserva ADN, que es el problema. No sé si hay en casa alguna pregunta en el chat. ¿No hay ninguna pregunta? Pues no sé, ¿tenemos más preguntas aquí en la sala? Sí. Me llama la atención que se conserve ADN en muestras en etanol o en conservantes, ¿no? Cuando parece que es... El etanol no es el problema es el formol. El formol lo destruye. El formol destruye, sí que se han generado, hay unos protocolos de extracción de ADN en muestras obtenidas en formol, pero ya implican el uso de fenolcloroformo y sustancias bastante tóxicas que yo por ejemplo en el laboratorio ya no uso nada de esto, es decir, evitamos el uso de cualquier sustancia tóxica, suficientemente tenemos con la lejía, que tenemos que limpiar por todas partes. Sí, aquí tengo que decir que en el laboratorio la mitad del tiempo se trabaja, pero la otra mitad se está limpiando. Se limpia cuando se llega, se trabaja y se limpia a la vez, y se limpia cuando uno se va. Es decir, que esto no se ve en los artículos científicos, pero bueno, que funciona así. Pero sí, así, sí. El formol degrada mucho. De hecho, yo he procesado tejidos conservados en formol y no hemos sacado ADN. Y el etanol sí que se está salvando. De hecho, el etanol conserva muy bien el ADN. Y de hecho hay estudios de protocolo de sacar el ADN del propio etanol, no del animal, sino del etanol en el que está sumergido el animal. Sí, se puede sacar. Evidentemente hay una línea bastante potente ahora que es intentar obtener ADN, el máximo ADN de colecciones museísticas, que básicamente son pieles. Sí, me dejas otra que se me acaba de ocurrir, si no les importa. El otro día vi un documental, no era en la 2, pero vamos, en National Geographic, alguno de estos, sobre estos proyectos, creo que son chinos, ¿no? Que están recuperando todo de mamut, en todo cómo se está descongelando, ¿no? Todo el termófono. Ellos quieren al final clonar, ¿no? La palabra técnica es desextinguir. Hay tres formas de desextinguir algo, una especie, y una es clonar, que es con lo que se hizo con la abeja Dolly, lo que se hizo aquí con el bucardo, que básicamente cogemos un núcleo de una célula, pero para eso necesita células, cogemos un núcleo de una célula
para decirlo rápido, una célula del fósil, la introduces en una célula en la que se quita el núcleo de un animal en pariente actual, esa célula se reprograma, se empieza a dividir, se genera un embrión que se implanta en un útero. Eso es lo que se hace. La otra opción es, antes de hacer todo eso, pues modificar el genoma en esos trozos diferentes. Evidentemente, con el mamut lo que se pretende hacer es, miramos un elefante asiático que es su pariente más cercano, el mamut es diferente en esta zona y en esta zona, con metodología CRISPR, que es básicamente un corta y pega, cortamos el trozo del genoma del mamut y lo pegamos en esa zona del elefante asiático, se mete en un núcleo, el núcleo se ve y se hace el proceso. Es una empresa norteamericana, se llama Colossal, y empezaron con el mamut, con la excusa de liberar rebaños de mamuts en Siberia en teoría para contribuir a la lucha contra el cambio climático. La historia detrás. Uno puede creerse o no puede creerse lo que esto va a funcionar. Yo soy escéptico en el sentido que va a costar mucho. Posiblemente van a revivir genes, es decir, porque tener el genoma entero es muy complicado y de calidad es muy complicado, pero el problema es que están gastando muchísimo dinero en eso cuando hay especies que están en claro peligro de extinción, que igual sería bien tener este dinero, ¿no? Pero bueno, es una empresa privada, no hay mucho que hacer. Es que incluso si se llega a generar un embrión, será un elefante capaz de gestarlo, ¿no? El problema ¿Es tan claro eso? Sí, tiene que ser un elefante, a no ser que se ponga, sabemos que están los úteros artificiales y están bastante evolucionados, pero... Incluso aunque sea cercana, igual no... Es decir, y el problema es que estás usando un animal que también está en peligro de extinción, como es un elefante asiático. Entonces, en el caso del tigre de Tasmania, que es un animal de un tamaño... Que se extinguió en el siglo X. En el 1933, creo que es el Benjamín, el del zoo de Hobart. Sí. Entonces, tienen el tigre de Tasmania, un animal básicamente un tamaño de un perro medio, pero es que su pariente actual, que sería el posible receptor, es así. Entonces, a ver cómo metemos un animal así en un útero de un animal. Sí, sí. Entonces es complicado. Y el tercer método que hay para desextinguir es básicamente, ya se ha hecho en uros y en la quagga, que es esta cebra que les he enseñado, que simplemente el uro es el ancestro de los toros o de las vacas. Entonces viramos vacas de razas antiguas que tengan un patrón morfológico que se parezcan y las hacemos criar entre ellas, de forma que al final tenemos algo que se parece a un dibujo del año 1600 y algo, y las vamos a librar. De hecho, los están librando ya en el trabajo. Y las quaggas también han conseguido, porque hacen? Cogen cebras que se parecen un patrón de rayas similar a estos animales, los cruzan entre ellos. Al fin y al cabo tienes algo que morfológicamente lo es, pero genéticamente son diferentes. Pero sí, están en ello, ¿eh? Bueno, pues si no hay nada más, muchas gracias a todos. Terminamos este ciclo que hemos hecho aquí en Huesca. Nos está muy a gusto. Muchas gracias a los 4 ponentes, al Centro Ibercaja, por acogernos y a todos los que habéis venido y por vuestro interés. ¿De acuerdo, Ángel? Muchas gracias. Bueno, pues gracias.